Buenos días a todos. Vamos a iniciar hoy el tema del direccionamiento IP versión 4. Ya estuvimos hablando anteriormente de lo que era el direccionamiento IP o el protocolo IP como tal. Analizamos el contenido de las encabeceras del protocolo IP, tanto IP versión 4 como IP versión 6. Vamos a entrar ahora a entender un poco más el direccionamiento IP versión 4, las características del mismo. Ya ustedes pues debieron haber visto algo de esto en lo que es la asignatura Fundamentos de Redes y deberían estar acostumbrados a manejar el direccionamiento IP porque si vieron programación web, si vieron acceso a bases de datos, pues se necesitan de las direcciones IPs para poder hacer la conexión con el sistema, por ejemplo, por lo menos con el sistema de bases de datos o con algunos elementos externos con los que se establezcan las conexiones. Así sea que la conexión se establezca por nombre, pero a la final ustedes saben que ese nombre se traduce siempre en una dirección IP. Entonces, como habíamos visto anteriormente, cada capa del modelo OSI o de los protocolos del protocolo TCP/IP, del conjunto de protocolos TCP/IP, tiene que poder direccionar los elementos. Y la capa de red no es la excepción. Ya sabemos que aquí se trabaja lo que es el direccionamiento de cada dispositivo final a través de las famosas direcciones IPs, ¿verdad? Entonces, cuando la comunicación sea uno a uno, punto a punto, por ejemplo, como les mostré en las clases anteriores, cuando conectamos el router al PC a través del cable de consolas, en ese caso, si se dieron cuenta, no se definió ninguna dirección IP para la comunicación. Y no es porque ya la máquina tuviera una dirección IP ni nada por el estilo, sino que simplemente esa conexión era punto a punto. Por lo tanto, si esa conexión es punto a punto, ¿para qué vamos a tener que manejar un direccionamiento? Si yo me voy a comunicar es con lo que está del otro lado del cable. Así que digamos que en ese caso no se requirió direccionamiento, se requirió definir unos parámetros asociados al flujo de los datos que iban a ser enviados y recibidos desde desde la máquina origen hacia la máquina de destino. Pero en el caso de las redes de computadoras son conexiones multiacceso, como ya les había dicho. Así que cada dispositivo deberá tener una dirección que lo identifique. En el caso de las redes TCP/IP, a esa dirección se le conoce como dirección IP. Y al equipo que tiene asignado esa dirección se le conoce como host. Entonces, las direcciones IPs son direcciones de tipo lógico. Quiere decir que son asignadas a nivel de sistema operativo. Ya no son como las direcciones MAC, que son fijas, digamos que vienen quemadas en el integrado de la tarjeta y por lo tanto se les conoce como direcciones físicas. Ahora, la asignación de las direcciones IPs puede ser manual o dinámica, ya sea IPv4 o IPv6, no importa. Entonces, si es manual, pues se le asignó el administrador de la red o el usuario, la persona que maneja ese computador, no sé, el que tenga los privilegios administrativos. Porque para asignar una dirección IP tienes que tener privilegios de administrador. O a través de asignación dinámica, donde un protocolo, por lo general un servicio de HCP, ¿sí? Dynamic Host Control Protocol, que es un protocolo de control dinámica de equipo que asigna las direcciones IP por solicitud de los propios equipos eh, para la identificación de cada una de estas direcciones. Así incluso lleva el registro del direccionamiento asignado y evita que se repitan direcciones IPs. ¿Oyeron? Incluso si tengo varios servidores de HCP montados en la organización, pues estos deben mantenerse sincronizados para asegurarse de que uno no vaya a asignar la dirección IP que otro ya asignó. Entonces, en toda conexión que se establezca, deberá especificarse una dirección IP de origen y una dirección IP de destino. Eso es algo que siempre deben tener claro. Ya habíamos dicho esto, que las direcciones IP versión 4 son direcciones de 32 bits y las direcciones IP versión 6 son direcciones de 128 bits. Entonces, en el tema que vamos a ver hoy, nos concentraremos en las direcciones IP versión 4. La próxima semana tocaremos el tema de direcciones IP versión 6. Ojo, yo asumo que ya vieron el tema de subnetting, que ya vieron el tema del manejo de binarios acá con las direcciones IPs. Vamos a tocarlo aquí, pero lo vamos a tocar de manera rápida. No vamos a profundizar mucho en ese tema. Sí vamos a utilizarlo en los ejercicios de segmentación, pero ya ese tema pues ya ustedes deben tenerlo bastante claro como tal.
Muy bien. Las direcciones IP versión 4. Ya sabemos que son direcciones de 32 bits, lo que permite más de 4.000 millones de direcciones, como aparece registrado ahí en la presentación. Se expresan en notación decimal, o sea, con números decimales, números que van del 0 al 9, y se dividen en 4 octetos. ¿Por qué se le llama octetos? Porque cada número representa 8 dígitos binarios. O sea, son 4 bloques de 8 bits. El valor que se puede escribir ya sabemos que va en el rango de 0 a 255. Entonces ahí tenemos un ejemplo, 172.16.254.1. Al convertir cada uno de esos dígitos a binario, pues se obtienen los valores que aparecen debajo de cada dígito. Lo que indica que cada número es un byte, o sea, 8 bits. Y 4 por 8, 32. O sea que las direcciones IP versión 4 son direcciones de 4 bytes. Un concepto necesario para el entendimiento de las direcciones IPs es el concepto de máscara de subred. ¿Oyeron? Entonces, la máscara de subred es una, digamos que una dirección tipo IP, ¿verdad? Que se utiliza para enmascarar la dirección IP de la computadora y determinar qué parte de esa dirección permite identificar la red de computadoras y qué parte permite identificar al host o a los equipos. Básicamente, esto sería como decir, la dirección de red es aquella que es igual en todos los equipos que pertenezcan a esa misma red. Así como en una casa, todas las casas que tengan la misma calle y carrera están en la misma calle, ¿sí? Entonces, no, la americana queda en la carrera 53 con calle 64. Entonces, todas las casas y locales que estén ubicados en esa misma sección, ya sea antes o al frente, se identificarán con ese mismo direccionamiento. Carrera 64, 53 con calle 64. Esa es la dirección de red. Y ya la americana tiene un número específico asignado, creo que es el 142, entonces que esa es la dirección ya específica de la universidad. Entonces cuando decimos carrera 53, número 64, 142, estamos hablando específicamente de la americana. ¿Listo? Ahora, si eliminamos el último número de todas las casas, obtenemos la dirección de la red. Ahora, es probable que no se utilice un solo dígito para representar la dirección del equipo como tal, ¿sí? Por ejemplo, calle X con carrera Y, número tal, apartamento tal, ¿sí? Porque ya sería un edificio de apartamentos, por ejemplo. Entonces ya hay más de un valor para representar la dirección. ¿Esto qué quiere decir acá, señores? Que no siempre va a ser el último octeto el que va a representar la dirección del host. ¿Por qué? Porque todo dependerá de la máscara. Y ojo, ya ustedes saben que las máscaras no necesariamente tienen que ser máscaras completas de 255. Puede haber máscaras intermedias, ¿sí? Aplicando las actividades de subnetting, que fue una de las técnicas que se comenzó a implementar para, digamos que poder organizar mejor el manejo de las direcciones IPs y que haya un menor desperdicio. Entonces, la máscara es esa dirección tipo IP en donde, y esto es una regla fundamental de las máscaras, todos los unos están del lado izquierdo y todos los ceros están del lado derecho. Siempre. En una máscara siempre va a ser así. ¿Vieron? Toda la zona de unos dentro de la máscara representará la dirección de red al hacer el enmascaramiento con la dirección IP. Y todas las zonas de cero dentro de la máscara, al enmascararlo contra la dirección IP, determinarán la dirección del equipo, que ese es el valor que deberá ser variable y único, ¿verdad? Deberá ser único en cada computadora. Cuando una computadora está calculando la dirección de destino, utiliza la máscara para ejecutar lo que se conoce como una operación AND y determinar si el host de destino se encuentra dentro de su misma red
o en una red distinta a la que él pertenece. En caso de que se encuentre en una red distinta a la que él pertenece, deberá comunicárselo a su puerta de enlace para que ella se encargue de encontrar esa red de salida. O sea que deberé mandarle la comunicación a la puerta de enlace. Si tengo una puerta de enlace configurada. Si no tengo una puerta de enlace configurada, el mensaje no podrá salir y se me informará que no tengo forma de llegar al destino. Las máscaras de su red convencionales, las primeras, digamos, las que se asociaban a las antiguas clases de redes o a los tipos de redes tipo A, tipo B y tipo C, son estas que aparecen ahí. La máscara 255, 255, 2550 es una máscara de 24 bits. ¿Por qué? Todos los unos están del lado izquierdo y son 24 unos. ¿Listo? Porque son 8, 8 y 8. 8 por 3, 24. Y los últimos 8 bits están a 0. Lo que indica que el último bit de la dirección IP completo representa la dirección del host. Y los 3 primeros representarán la dirección de la red. En el caso de una máscara tipo B, que es 255, 25500, los dos primeros bits, es una máscara de 16 bits porque son 2 por 8, 16. 16 bits corresponden con la dirección IP de red y los otros 16 bits con la dirección del host. Y las máscaras tipo A de 255.0.0.0 es una máscara de 8 bits porque solamente tiene 8 unos. Y obviamente, pues en ese caso, la primera dirección, el primer número, representará la dirección de red y los otros 3 representarán la dirección del host. ¿Esto qué quiere decir? Que si tenemos una dirección IP 172.23.12.7 con máscara 255.255.0.0, la 172.23 es la dirección de la red, o sea, 172.23.0.0, y la dirección del host será solamente la 12.7, o sea, 172.23.12.7. Podrá haber otro equipo con 172.23.12.15 porque ya cambió uno de los números. Puede haber uno 172.23.3.7 porque ya no es 12.7, es 3.7 y el otro era 12.15, así que no hay repetición de números en este caso. Y todos pertenecerán a la misma red porque todos comenzarán con 172.23. Entonces, ¿qué direcciones IP encontramos en los equipos? Y esto es, el ejemplo se está planteando con Windows, pero esto se observa en todos los equipos que trabajen con protocolos de TCP/IP. Celulares, computadores con Linux, con Windows, cámaras. ¿Listo? Ahora, también dependiendo de si quiero resolver nombres o no, si quiero que salgan a internet o no. De estos 5 valores que aparecen aquí, solamente hay 2 obligatorios, que son la dirección IP del equipo y la máscara de su red. Los demás no son obligatorios para tener conexión a una red de computadoras. Ahora, si quieres tener acceso a otras redes y, por ejemplo, a internet, debes tener una puerta de enlace definida o un gateway, ¿sí? Que debe ser la dirección IP de tu router, de tu equipo de enrutamiento. Y si quieres no tener que usar direcciones IP, sino poder buscar las cosas por su nombre, por el nombre de dominio, debes tener definido unos servidores DNS. Preferido y alternativo, primario y secundario, 1 y 2, 3, puedes tener hasta más, puedes tener 4 o 5, los que tú quieras. Para eso te puedes ir a las opciones avanzadas. Entonces, ¿por qué varios servidores DNS? Pues sencillo, si uno falla, el otro entra a respaldar a ese que falló. La idea es que tú, pues, puedas tener siempre un servidor que te responda a esos nombres. Podrías determinar varias direcciones de puerta de enlace, pero normalmente esto se aplica a equipos intermedios que pueden tener múltiples rutas de salida, aunque tú puedes definir múltiples rutas de salida también en estas máquinas allá en las opciones avanzadas.
Aquí tenemos el algoritmo, recordando este tema, de conversión de de decimal a binario. Pero ojo, asociado más que todo a direcciones direcciones IPs. ¿Por qué? Porque el valor máximo con el que vamos a trabajar es 128, que es el máximo valor de posición que tiene el bit más significativo de un octeto. ¿Cómo así? Cada posición dentro del número binario tiene un valor. La posición menos significativa es esta, que tiene un valor de 1. Esta tiene un valor de 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128. ¿Listo? Igual que en el sistema decimal. Cada posición tiene su valor. Aquí te estamos hablando de unidades, decenas, centenas, milenios, ¿sí? Para lo que es el sistema en base 10. Esto es un sistema en base 2, así que con cada bit adicional se duplica la cantidad de valores. Entonces encontramos aquí que voy a convertir el 172. Entonces lo voy comparando del valor más significativo hacia el menos significativo. Entonces lo comparo con la primera posición, con el valor de la primera posición. Si el número que estoy comparando es mayor al valor de la posición en la que estoy evaluando la posibilidad, pues deberé colocar un 1 y me consumiré esa cantidad de valores, los que ocupe esa posición. Entonces, 172 es mayor o igual a 128, sí. Entonces, en la posición 128 hay que colocar un 1. Y hay que restarle al 172 el valor de 128. Eso me quedará con 44, ¿verdad? Que son los puntos o los valores que me quedan para consumirme el número completo. Entonces se compara el valor 44, que es lo que quedó, con la otra posición, que vale 64. Si no es mayor, que es el caso en este momento, pues el valor queda quieto y esa posición se mantiene con un 0. Procedemos a comparar ahora con el 44 mayor o igual a 32. Entonces, si es mayor que 32, entonces en la posición 32 se coloca un 1 y se restan, porque se acaban de consumir 32 valores más. Entonces se resta 44 menos 32 igual a 12. Comparación 12 mayor o igual a 6, no. Listo, se queda en la posición 6, queda el 0. Pasamos a 12 mayor que 8, sí. O sea que en la posición 8 se coloca un 1 y se consumen esos 8 valores más. 12 menos 8 igual a 4. Luego viene 4 mayor o igual a 4, sí, porque es igual. Y se coloca un 1 en la posición 4, lo que indica que se acaban de consumir los 4 puntos que quedaban restantes ahí. Y por lo tanto ya terminamos de calcular el valor. Y decidimos que es 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Porque ya el resto toca rellenar con ceros a la derecha, ¿no? Ojo, si en la primera posición, por ejemplo, estamos comparando el 120, 120 no es mayor o igual a 128, pues se coloca un 0 en esa posición. Y así se va haciendo el cálculo completo del valor. Esta es la fórmula o el algoritmo para conversión que utilizan las calculadoras IP, por ejemplo. Puede ser uno de estos algoritmos. Muy bien, ¿qué es esa operación AND de la que hemos hablado? Sencillo, es esa comparación binaria entre la IP de origen y la IP de destino y la máscara de su red local para saber si un equipo se encuentra en tu mismo segmento de red o se encuentra en un segmento de red diferente. Entonces, pues esto debieron haberlo visto anteriormente, pero vamos a hacer el repaso. Esta es la tablita, señores, de la operación AND. Esta es la tabla de verdad. Tenemos aquí el bit 1 que representaría, por ejemplo, la proposición P y el bit 2 que representaría la proposición Q. Y esto que sería P y Q. ¿Sí? Entonces, el 0 representa un falso y el 1 representa un verdadero. Entonces, 0 y 0 da 0, 0 y 1 da 0, 1 y 0 da 0 y 1 y 1 da 1. Porque en este caso es verdadero cuando ambas proposiciones son verdaderas. Entonces lo que se hace es que se toma la dirección IP en binario
¿verdad? Y se choca o se enmascara, se hace la operación AND contra la máscara de su red local. Yo no puedo conocer la máscara de su red de la otra máquina. Es más, no lo necesito. Todas las operaciones de comparación los hago con mi máscara. Porque el que tiene que determinar si el equipo de destino está en una red diferente soy yo, no es él. Él tendrá que hacer esa operación si va a responder. Y la hará contra su propia dirección MAC. Entonces, decimos 192.168.1.10 con máscara 255.255.250. Se quiere comunicar con el equipo de destino 192.168.1.15. Entonces, convertimos estos valores a binario. Aquí están los valores en binario. Y hacemos la operación contra la máscara de su red, que es esta que está aquí. 1 y 1, 1. 1 y 1, 1. 0 y 1, 0. 0 y 1, 0 y así va. 1 y 1, 1. 0 y 1, 0. ¿Sí? Aquí va todo bien, todo bien. Todos se van haciendo las comparaciones. Van quedando exactamente igual. Aquí 0, 0, 0, 0, 0, 1. Listo. Entonces este es el valor que queda aquí. Y el último equipo, que como todo esto es 0, pues aquí todos los resultados van a quedar en 0. Generándome la dirección de la red. Luego se hace la misma operación con el equipo de destino, con la IP de destino. ¿Quién lo hace? La misma computadora original del mensaje. Y se dan cuenta después de que aquí comienzan a ejecutarse las mismas operaciones y aquí queda dando otra vez ceros porque todo este último valor de este último octeto es 0. Entonces, ¿esto qué quiere decir, señores? Si se comparan bit a bit, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, todos los 8 bits, perdón, todos los 32 bits completos están en 0. Eso quiere decir, señores, que las dos direcciones son iguales, así que los dos equipos se encuentran en la misma red de computadoras. Ahora resulta que aquí hay un 2. Y resulta que entonces aquí me da 1, 0. Ya al haberme dado aquí 1, 0 es distinto a 0, 1. Los dos equipos están en redes diferentes. ¿Ya? Entonces, o sea que le debo mandar mi comunicación a la puerta de enlace. Entonces, esa es la operación que hacen las máquinas para saber si un equipo está en tu misma red y en cuyo caso, si está en tu misma red, pues te comunicas directamente con él sin usar la puerta de enlace. Y si está en otra red diferente, pues le tienes que mandar tu comunicación a tu puerta de enlace. Bueno, tipos de direcciones IP, versión 4. Ya no hablando de las clasificaciones de la red, sino de los diferentes tipos que se encuentran en el mismo segmento de red, en la misma subred. Entonces tenemos una dirección de red, una dirección de host y una dirección de broadcast. Recuerden que un mensaje de broadcast es un mensaje que se le envía a todas las máquinas dentro de un mismo segmento de red LAN. La dirección de red no es una dirección utilizable para ningún proceso de comunicación. O sea, un computador nunca va a poder usar esa dirección para nada. Lo que podemos utilizar o para lo que se utiliza la dirección de red es como un identificador en algún proceso de configuración. O sea, es la forma o es la dirección que tú tendrás que escribir en la configuración de un router, por ejemplo, de una ruta o de un parámetro de seguridad de un firewall para identificar, ojo, identificar solamente, o sea, para poder ponerle una identificación de algún tipo a todos los equipos de esa red de computadoras. ¿Right? Esa es la dirección de red. La dirección de host ya es una dirección que se le asigna a un equipo específico, ¿sí? Y su comunicación será uno a uno, por lo general, pues si trabajamos con direcciones de host en el origen y en el destino. Y una dirección de broadcast es una dirección que se utiliza para comunicarse con todas las máquinas. Pero ojo, no es un identificador como la dirección de red, es una dirección real que funciona y que se utiliza para comunicarse con todas las máquinas al tiempo. Entonces, no se confunda con la dirección de red.
La dirección de red es un identificador nada más. ¿Saben? La dirección de broadcast es una dirección que todos los computadores utilizan cuando se quieren comunicar con todas las máquinas de esa red. ¿Listo? Entonces, la dirección de red es aquella en la que todos los bits del host se encuentran ubicados a 0. O sea, lo que nos dio aquí. El bit de host es el último por la máscara. Entonces, todos estos bits a 0 es la dirección de red. Entonces, en este caso, la red 10.0.0.0, que en el bloque azul y amarillo están representados las direcciones de red y el último octeto se usa para la dirección de host, esto implicará que esta dirección tendrá por defecto la máscara 255.255.255.0, porque eso es lo que me indica lo que estoy viendo ahí, y sabiendo de redes, pues puedo tomar o sacar ese cálculo. Todos los bits de host, estos están a 0. Estos no me interesan, no son parte de la red. Estos son los que me interesan. Ahora, si fuera una máscara 255.255.0.0, entonces ya estos dos representan el host y obviamente también será una dirección de red porque todos los 16 bits están en 0. ¿Ya? No importa si hay un punto de separación aquí, la máscara indica que son 16. Así que los 16 completos tienen que estar en 0. Pero en este caso es una máscara de 24 bits, así que los únicos que importan son los últimos 8. ¿Listo? Entonces, si es de 16 bits y hay un 1 en algún punto, olvídense, eso es una dirección válida para un host. Y si es de 25, por ejemplo, 25 bits, perdón, 23 bits, entonces hay que tomar este último de aquí y si todos son 0, es dirección de red. ¿Listo? Ya esto con el tema de subnetting, pues deberían tenerlo claro. La dirección de host ya es cuando hay unos y ceros repartidos, como sea, con uno que varíe, ya es una dirección válida de un host. Ojo, en la zona de host. Y cuando todos los bits de la zona de host son 1, perdón, estamos hablando de una dirección de broadcast. Vuelvo y repito, si la máscara fuera 255.255.0.0, todos estos, desde aquí hasta acá, deberán ser unos para hacer una dirección de broadcast. Profe, y el punto en la mitad no importa. Lo que importa es la máscara. Es más, si es una máscara de 23 bits, donde hasta este último octeto representa la dirección de host, entonces de aquí, desde este último octeto hasta acá, todos deberán ser 1 para que sea una dirección de broadcast válida. ¿Listo? La dirección de red no se le puede asignar a ninguna máquina, la dirección de broadcast tampoco se le puede asignar a ninguna máquina. Eso quiere decir que por cada bloque de direcciones IPs se le deberá restar 2 IPs a ese bloque y serán las direcciones IPs asignables a las computadoras. La clasificación de las direcciones IPs, y esto no es más que una cuestión que ya ha quedado ya como parte de la historia de la asignación de direcciones IPs, porque ya no es obligatorio. Pero es probable que existan sistemas con configuraciones antiguas en donde pues sí se tienen que tener en cuenta estas clasificaciones. Entonces, originalmente las IPs se clasificaban por bloques, ¿cierto? Identificados según los valores binarios del primer octeto. Y existían las redes clase A, clase B, clase C, clase D y clase E. Cuando el rango iba de 1 a 127, y este rango se determinó basado en estas características del octeto, en el cual el primer bit del octeto, el más significativo, era un valor de 0. Cuando el primer octeto es un valor de 0, estamos hablando de una red clase A. Y con el 0 en la primera posición, el valor más pequeño sería 0,0000000.
y el valor más grande sería 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, que es de 0 en realidad, pero es que la dirección 0 no se puede utilizar, a 127. Entonces, de 1.0.0.0 a 127.255.255.255 son redes tipo A. Solamente se pueden manejar 127 redes, desde la 1 hasta la 127, y en cada red pueden haber 16.777.214 equipos. ¿Sí? Eso sale de 2 a la 24. La máscara por defecto para ese tipo de redes en esa época era 255.0.0.0. En realidad ya esto no aplica, ¿oyeron? Estas redes clase A se le comenzaron a asignar a las empresas grandes que tenían muchísimas máquinas, pero aún así había mucho desperdicio de direcciones IP para estas redes, porque estaban amarrados a 16 millones de computadoras. Las redes clase B son aquellas en las que el primer bit más significativo tiene un 1 y el segundo tiene un 0. Lo que implica que pueden abarcar los números que van de la IP 128.0.0.0 a la 191.255.255.255. Lo que implica que los dos primeros octetos se mantienen igual para la misma red porque la máscara es de 16 bits, 255.255.00. Lo que implica que se podrán manejar 16.384 redes diferentes, o sea, asignárselos a diferentes empresas, y 65.534 máquinas por cada red de esas 16.000. También una red bastante grande. Ahora, las tipo C son aquellas en las que los primeros dos bits más significativos están a 1 y el tercero está a 0. ¿Listo? O sea, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1. En este caso, señores, la máscara es 255.255.255.0 y va desde 192.0.0.0 hasta 223.255.255.255. Lo que da la posibilidad de sacar 2.097.152 redes y 254 computadoras por cada red que exista aquí. Y las direcciones tipo D no aplica máscara, son aquellas que sus binarios comienzan, el más significativo, el primer octeto es 110 en los 4 primeros bits. No aplica número de redes porque estas se conocen como direcciones de múlticas, direcciones para que una computadora se comunique con un grupo de máquinas dentro de su propia red. Y las direcciones que van de la 2, bueno, y estas direcciones van de la 224 a la 239. Y la 240 ya son las redes, las IPs que quedan, de la 240 a la 255. Ese último 255.255.255.255 es el broadcast general. Y digamos que no se puede asignar tampoco. Y en este caso, esas direcciones de 240 a 255 son direcciones tipo E y son para experimentación y desarrollo. O sea, son para los laboratorios que se encargan de desarrollar nuevos protocolos y nuevos estándares de comunicaciones. No todo el mundo tiene permiso para usar esas direcciones IP. Solo estos equipos para hacer todas estas pruebas de laboratorio y todo lo que es el desarrollo de Internet como tal. Entonces, esas son las direcciones por clase. Pero recuerden que en la actualidad ya eso no aplica. Ojo, siguen existiendo las direcciones múlticas y siguen teniendo ese significado de múlticas. Y las direcciones de experimentación y desarrollo también siguen siendo direcciones de experimentación y desarrollo. El detalle está en que las redes A, B y C ya no están amarradas a esas máscaras específicas. O sea que una dirección tipo 10 puede tener, una dirección 10, por ejemplo, puede tener una máscara tipo A, tipo B o tipo C, sin ningún problema. Es más, puede tener máscaras intermedias. ¿Oyeron? Ahora, ya con respecto a la visibilidad de la dirección IP a nivel global, tenemos direcciones IP públicas y direcciones IP privadas.
Las direcciones IP públicas son esas que son visibles en Internet a nivel mundial. O sea que son alcanzables desde cualquier parte del mundo. Son las IPs públicas y estas están controladas. No las podemos asignar como nosotros queramos. Y las direcciones IPs privadas son las que solamente pueden ser utilizadas dentro de una red LAN. Y tenemos, por ejemplo, ya las organizaciones IANA y CAN, que digamos que es la que absorbió a IANA en estos momentos, definió que para las redes clase A, todas las redes 10 son direcciones privadas y no son alcanzables desde Internet. O sea, no pueden utilizarse en Internet bajo ninguna circunstancia, porque los routers no las van a dejar pasar. ¿Listo? Ya que están clasificadas como direcciones IP privadas. Este fue un mecanismo que se creó para poder reutilizar direcciones IP dentro de cada segmento de red LAN. De tal manera que se pudieran superar esos 4.000 millones de direcciones porque ya tenemos mucho más de 4.000 millones de equipos. ¿Vieron? Es más, se han implementado diferentes técnicas para reutilizar direcciones IP o para tener una optimización en cuanto al manejo del direccionamiento. Entonces, tú dentro de tu red LAN puedes tener todas las IPs que quieras, pero siempre y cuando sean privadas. Podrían ser públicas, pero no se recomienda poner una IP pública en una red interna porque eso puede llegar a generar, si los protocolos de salida están mal configurados, ¿sí? Los protocolos que estén definidos en el borde de la red para la salida de las comunicaciones están mal configurados, puede llegar a salir esa dirección pública que tienes en tu red LAN y si no la adquiriste tú, no es tuya, pues puede generar un conflicto con esa dirección pública en Internet con alguna computadora. Entonces las clase A son todas las redes 10. 10.0.0.0 hasta la 10.255.255.255. Con cualquier máscara. No tiene que ser una máscara tipo A. Las clase B se clasificaron con todas las redes 172.16.0.0 hasta 172.31.255.255. Eso quiere decir que una 172.5 es pública, ya no es privada, porque comienzan con la 16 y terminan en la 31. O sea que una 172.32 ya es una dirección IP pública. ¿Oyeron? Aunque hay algunas direcciones IP públicas que tienen un significado especial, que normalmente se aplican para el uso en laboratorios de red, pero no de estos entes que regulan Internet, no son de experimentación, sino los que se usan en las documentaciones, porque son IPs que tienen el significado o tienen la asignación de solo para documentación, de tal manera que en los libros se puedan poner esas direcciones IP públicas y que no vaya a ser o no vaya a ser asignable a ninguna empresa. Entonces, estas direcciones, bueno, y las clases C son las 192.168. O sea que la 192.10 sí es pública. Entonces, no confundan que todas las 192 van a ser privadas. Las 192.168 son las más utilizadas. Sobre todo la .0.0 o la .1.0 a nivel de red. Entonces, son las más utilizadas y son las que por lo general se aplican a direcciones IP de red de área local. Entonces, como ya les dije, esas direcciones IP no pueden salir a Internet. Para navegar deben hacerlo a través de una IP pública, que es en este caso pues una técnica conocida como NAT o Network Address Translation. Ahorita vemos algo de esto. Direcciones IP especiales ya son direcciones IP que tienen un significado particular y que hay que respetar dicho significado. Por ejemplo, todo el rango 127 se conoce como IP de loopback o de localhost. Es una dirección IP que se asocia a una interfaz virtual, digámoslo así, que tienen todas las interfaces de red, que es la interfaz loopback, y que se asocia a cuando el equipo se quiere comunicar con él mismo. ¿Listo? Lo puede utilizar con el nombre localhost o puede utilizar cualquier dirección 127. ¿Oyeron?
Vamos a mostrarles algo aquí en el Windows. Yo hago aquí un ping a 127.0.0.1 y me estoy haciendo ping a mí mismo. ¿Listo? Ahora hago un ping a 127.10.251.5 y me estoy haciendo ping a mí mismo también. O sea, la 127.0.0.1 es por lo general la más utilizada, porque es la que todo el mundo maneja, pero en realidad puede ser cualquier 127. Y siempre me estoy comunicando conmigo mismo. ¿Vieron? En una máquina Linux y Unix, digamos que ahí creo que sí, ahí sí amarraron a la 127.0.0.1. Vamos a compartirles acá en el Mac. Acá si ejecuto el comando ifconfig para ver la configuración de la red, voy a mirar que aparece una interfaz, que es la interfaz en este caso LO0. ¿Listo? Que está asociada a la dirección IP 127.0.0.1. Miren que esta es una IP de tipo loopback, ¿sí? O dirección de retorno. Entonces, si yo hago un ping, para limpiar aquí la pantalla, si yo hago un ping a 127.0.0.1, me estoy haciendo ping a mí mismo también. Probemos con otra dirección IP. Vamos a poner aquí una 10. Y en este caso, los sistemas Unix no están configurados para responder a cualquiera de estas direcciones IP. ¿Ya? Perdón, control C. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que ellos solo responden a 127.0.0.1, mientras que los Windows responden a cualquier rango 127. O sea que en este caso Microsoft o los sistemas Windows hicieron una implementación real de todo el rango 127. Mientras que los Unix se concentraron solamente en el primer valor válido. Es más, yo también puedo hacer esto ping localhost, que es el nombre de la computadora asignado a 127.0.0.1, y ahí obtengo también respuesta de esa comunicación. O sea que cada vez que ustedes colocan la palabra localhost en algún elemento de conexión de un servidor web o de una base de datos, se están comunicando con la IP 127.0.0.1. Ojo, si su configuración de su servicio no está habilitado para permitir las conexiones a 127.0.0.1, no le va a servir el nombre localhost. Por lo general, todos los servicios lo permiten, pero si usted lo configura para que no se permita, no va a poder utilizar la palabra localhost. Tendrá que utilizar el nombre real de la máquina. En el caso de Windows, ping localhost. Y en este caso, miren ese tipo de respuesta. No me acordaba que mi máquina tiene asignada una dirección IPv6 para unas pruebas que hicimos en la clase del semestre pasado. Entonces, sí se hizo ping a localhost, pero en este caso el localhost es 2.2.1. La dirección IP versión 6 de localhost. O sea que en localhost también hay una IP versión 6. Perdón, en IP versión 6 también hay una dirección de localhost. Entonces, todas las direcciones 127 en IP versión 4 son direcciones de loopback, como la máquina se llama a ella misma. Ojo, es porque se asocia a una interfaz de loopback que es virtual a las computadoras. En el caso de Windows normalmente no se alcanza a visualizar, pero en los Unix sí se alcanza a ver. La ruta o la IP 0.0.0.0. Esta se conoce como la ruta predeterminada o la ruta default. Se usa como identificador, así como un identificador de red, se usa como un identificador cuando quieres hablar de todas las rutas que existen, particularmente cualquier ruta que tu sistema no conozca. Y normalmente se utiliza cuando quieres configurar una salida a internet en un router. La 255, 255, 255
255 es la dirección de broadcast general, la que usa, por ejemplo, una máquina cuando no tiene una dirección IP asignada y necesita comunicarse con un servidor de HCP. Entonces manda un mensaje de broadcast general, como no tiene una IP definida, no sabe qué rango de broadcast local debe usar, así que usa el global. Y obviamente pues el servidor que esté disponible, el primero que encuentre le responderá. Las direcciones 169.254 son unas direcciones que las máquinas se autoasignan cuando no tienen un servidor que les asigne una dirección. Y tampoco tienen una dirección manual asignada. ¿Esto con qué finalidad? Con la finalidad de poder comunicarse ya sea de manera local. A estas direcciones se les conoce como APIPA, ¿sí? Automatic Private Internet Protocol Addressing. Direccionamiento del protocolo de Internet privado automático. Pero ojo, miren que dice privado. Quiere decir que esas direcciones solamente son privadas. Es más, las direcciones 169.254 no pueden ser enrutadas ni siquiera de manera local. O sea que no podrán salir. Esas conexiones son solo de la subred en donde están las comunicaciones. O sea que las máquinas se podrán comunicar entre ellas, las que estén dentro de su mismo segmento de red, utilizando este direccionamiento. Pero simplemente para comunicaciones locales. Y ahí les dejé un enlace con la página de la IANA, donde está todo ese registro de direcciones de IPv 4 especiales. Y son bastantes, señores. O sea, son direcciones IP que tienen un significado particular y que obviamente no se pueden utilizar para identificar a una máquina de manera única o para hablar de máquinas en Internet o cosas por el estilo. Eso implica que hay más IPs entonces que no se pueden usar. Entonces, señores, debido digamos que a las limitantes de capacidades de 4.000 millones de direcciones y a todas esas características de IPs especiales y rangos de IPs que no se pueden utilizar, se generó con el tiempo un agotamiento del direccionamiento IP versión 4. ¿Listo? Esto debido al crecimiento exponencial que ha tenido Internet. Ha hecho que se agoten estas direcciones IPs. En la actualidad como tal, cada RIR, ahorita hablamos de ellos, son los que asignan las direcciones IP por regiones, ya tiene todos los rangos de IPs asignados. Ya la ICANN o IANA, pues digámoslo así, en el 2011 en China asignaron los últimos rangos de IPs que les quedaban libres. O sea que ahora mismo ya cada RIR a nivel mundial tiene los rangos de IPs que ellos pueden usar. Ya si se les acaban las IP versión 4 que ellos están asignándole a sus diferentes clientes, digámoslo así, señores, hasta ahí llegaron esas direcciones IP versión 4. Tendría que hablar con otros RIRs para ver si le pasan algunas direcciones IP que no estén usando de aquel lado. LACNIC, que es el que controla aquí en Latinoamérica, pues digamos, yo creo que ya está en fase 4, que ya es la última fase de agotamiento. Por eso es que ya ahorita se va a implementar IP versión 6. Es más, en el último reporte que se presentó, se decía que en el 2020 ya tocaba, pues ya se iban a haber agotado las direcciones IPs. Afortunadamente todavía no se han agotado, pero bueno, para cómo va este año, con todo lo que ha pasado este año, es probable que se agote también las direcciones IP versión 4, que sería ya la gota que derramará el vaso para este año como tal. Entonces, la causa de este agotamiento, ¿cuáles son? Esa masificación de dispositivos móviles. ¿Listo? Que han salido una gran cantidad de dispositivos móviles, prácticamente casi una persona en el mundo tiene su dispositivo móvil, aunque sabemos que existen zonas donde esto no es posible. Conexiones always on. Esto quiere decir siempre conectadas. Antes, tú tenías tu conexión conmutada, o sea, tú te establecías una comunicación, una llamada telefónica con un módem y en ese tú necesitabas una IP. Pero mientras estuvieras conectado, ese IP se le podía dar a alguien más. Pero ahora nuestros equipos están conectados al 100%, siempre están conectados. Nuestros routers no se apagan, porque no lo apagamos. Hay personas que los apagan en sus casas, pero listo. Digamos que mucha gente no lo hace. Así que esa IP queda ahí. Esa IP pública. Estoy hablando de IPs públicas, ¿oyeron?
lo que implica que esa dirección pues ya no se puede reutilizar con otros proveedores, con otros clientes, perdón, que unos estén asignándolos en un momentico y luego se conectó al otro, pues bueno, le quito a este y se la pongo a este otro. Y si aquel enciende, pues le busco otra IP, no importa. Toda la demografía de Internet, o sea, toda esa gran cantidad de máquinas que se comenzaron a conectar a Internet, todos esos computadores. Antes era muy raro que una casa tuviera un computador, ahora es raro que una casa no tenga un computador, por lo menos en países desarrollados o en vías de desarrollo. ¿Listo? Internet of Things, el Internet de las cosas, el IoT, todo este montón de máquinas nuevas, de cámaras, televisores, neveras, hornos, que comenzaron a conectarse a Internet, los wearables, la ropa, ¿sí? Camisas, zapatos que se conectan a Internet. El uso ineficiente de direcciones que en sus inicios pues, hizo que el agotamiento se acelerara y exigió pues, que se hicieran unos cambios en la forma, eliminaran las clases, por ejemplo, y se comenzaran a implementar mecanismos como NAT para hacer una mejor asignación de direcciones. Y pues digamos que ya la solución fue, en el 98 decidieron, no, bueno, vamos a cambiar el modelo y vamos a cambiar un nuevo tipo de direccionamiento. Y surgieron las IP versión 6. Formas de controlar ese agotamiento, de atenuarlo lo mejor posible. Entonces surgen los mecanismos como NAT, Network Address Translation, traslación de direcciones de red, que se asoció al uso de redes privadas, de direcciones IP privadas. ¿Listo? Entonces surgieron esas direcciones IP privadas 192, 168, 10, 126, 172, ¿verdad? Que se podían repetir en toda la gran cantidad de computadoras a nivel mundial. O sea, ustedes en sus casas seguramente tienen una dirección 192, 168, o algo, igual que yo acá en mi casa. Pero nosotros no vamos a generar nunca un conflicto porque esas IPs no pueden salir hacia Internet. Así que no hay forma en la que mi computadora sepa que tu computadora también tiene la misma dirección IP que la de ella. Porque a la larga lo que se observa es la dirección IP pública. El uso de sistemas de HCP para la no asignación manual de direcciones. Allá en la Universidad Simón Bolívar, cuando trabajaba en la parte de redes allá, había un problema de que había una VLAN, una subred, que ya estaba completamente saturada. Y como la asignación en esa época se hacía a mano, digamos que había que estar en un archivo de Excel con toda la lista pendiente a ver qué dirección IP no estaba asignada. Y a veces cuando un técnico no verificaba en ese archivo, ponía una IP y generaba un conflicto porque la máquina estaba apagada, entonces él hacía un ping y la máquina que tenía ese IP en ese momento estaba apagada y él le ponía ese IP y cuando la máquina se encendía, seguía el conflicto. Entonces los servicios de HCP llegaron a eliminar esto y decir, bueno, vamos a hacer que la asignación sea dinámica y que el servidor controle. La división en subredes para hacer reutilización de redes más pequeñas y que por lo menos los proveedores de Internet, en el caso ya hablando de IPs públicas, porque digamos que esas son las que se están agotando, es muy difícil que una IP privada se agote, salvo que haya una mala gestión. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esa división en sus redes permitió máscaras diferentes. La técnica de BLSM, de máscaras de su red de longitud variable, permitieron que hubiera máscaras que ya no eran cerradas a las clases, ¿sí? Por ejemplo, porque la máscara más grande que se podía escribir era la tipo C, que permitía 254 computadoras. Pero ahora imagínense que tú, hablando de redes públicas, que tú en tu empresa nada más necesitas 10 servidores públicos con IPs públicas. Entonces no hay forma, no, lo que pasa es que tenemos que asignarte 254. Nada más vas a usar 10. Entonces hay un desperdicio bastante grande de direcciones. Entonces este VLCM y esta división en sus redes permitió que un proveedor de Internet, por ejemplo, pudiera asignar, no, te voy a asignar solamente 2 direcciones IP a ti o una sola, porque la otra la tengo que tener yo. O no, te voy a dar 6. Y para eso es que se hace el subnetting, los cálculos de sus redes. El manejo de hub virtual basados en nombres, reenumeración de redes, ¿cierto? Para, digamos que, reasignar direcciones IPs. Control exhaustivo de los RIRs, de los sistemas que controlan el direccionamiento IP. Es más,
Si tú adquieres unas IPs con estos señores para tu propia empresa y no las utilizas, te las quitan porque esas IPs están arrendadas. Y la implementación de IP versión 6. Entonces, en sí, ¿qué es esto del Network Address Translation o traslación de direcciones IPs? También llamado enmascaramiento IP. Entonces, esta es una forma de tomar una IP privada y modificarla hacia una IP pública, de tal manera que puedas reutilizar direcciones IP privadas en las diferentes redes y que no se vaya a afectar o vaya a generarse este conflicto. Porque lo que se ve en Internet es la IP pública. ¿Ya? Entonces, permite que equipos con direcciones IP privadas puedan acceder a Internet a través de una IP pública. Normalmente se implementa, por ejemplo, NAT con sobrecarga, en donde todos los equipos de la red LAN con diferentes direcciones IP privadas salen con la misma dirección IP pública. Por eso es que si ustedes están en la americana y validan, por ejemplo, la dirección IP de su conexión, en ese caso, ¿qué va a pasar? Que tenemos la misma dirección IP pública asignada. Aquí Cristian está diciendo lo que menciona de que no habría conflicto entre dos IPs, entre el IP 192 de una persona con otra, es porque cada una dentro de su área local diferente. Sí, claro, cada red, cada computadora dentro de la misma red no puede tener la misma IP. Pero resulta que tú estás en tu casa con una dirección IP 192.168.1.114, por ejemplo, y yo estoy acá en mi casa con una IP 192.168.1.114 también, pero no estamos en la misma red. Ahora, si esa asignación fuera manual, fuera fija, por ejemplo, y tú te traes tu computadora aquí a mi casa y la conectas a la red, y tú te quedas con esa IP 114 y yo también tengo la 114, ahí hay conflicto, porque tenemos la misma dirección dentro de la misma red. Pero mientras tú estés en tu propia red y salgas hacia Internet con la IP pública tuya, yo no me voy a enterar que tú tienes esa dirección IP. ¿Qué pasa? Si es una dirección pública, ahí sí hay un problema, porque las direcciones públicas ya son globales y ahí sí no se pueden repetir. Por eso es que las IPs privadas en las redes LAN, cada administrador que las asigne como le dé la gana. Mientras no genere un conflicto, no hay problema. Pero ya en Internet, que estamos hablando de un nivel mundial, y tú no vas a estar llamando a toda la gente en China, en Francia, en Inglaterra, y ven acá, este IP está libre. No. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí surgen organismos que ya regulan esa asignación de direcciones. De tal manera que las IPs se organicen por zonas, por redes, y que ese organismo que regula esas direcciones, esos RIRs, le asignen a cada proveedor o a cada empresa las IPs públicas que ellos puedan asignar. De tal forma que cada organismo se asegure de que no vaya a haber una dirección IP que se repita dentro de Internet como tal. ¿Listo? Entonces, ya esas direcciones IPs públicas están organizadas también. Entonces, tenemos dos tipos de NAT. NAT de origen y NAT de destino. Source NAT o SNAT y Destination NAT o DNAT. Tenemos aquí un host con la dirección 10.0.0.10, una IP privada. Tenemos aquí el router de esa red que tiene la IP 10.0.0.1. Y en Internet ese equipo tiene la dirección IP 190.10.5.12. Y este señor acá tiene la dirección IP 225.146. Estas dos son públicas. Estos equipos están en Internet. Resulta que aquí, señores, este computador quiere salir a Internet, así que él va a tomar su protocolo IP y se quiere comunicar con el servidor que está aquí. Entonces, él en su protocolo IP colocará como IP de origen la IP de él, la 10.0.0.10, y como IP de destino el servidor con el que él se quiere conectar.
200.25.140.6. Pero ¿qué pasa? Que esta IP10 es privada, no puede salir a Internet. Entonces, en este caso, señores, tenemos aquí que cuando él pase por este router de borde, el router de borde va a tener que hacer un SNAT, o sea, cambiar la IP de origen, porque es un source NAT. La IP de origen que era 10.0.0.10, llega que al borde el señor tiene habilitado el NAT, es una de esas técnicas para poder salir y aprovecharse o reutilizar direcciones IPs. Entonces él va a coger y dice, bueno, sabes que te voy a quitar a ti, me voy a poner a mí con mi IP pública, que es la que puede salir, y yo voy a guardar una tabla de NAT en donde voy a ir registrando quién me está haciendo qué solicitudes. Entonces, este servidor de aquí, cuando recibe el mensaje, lo recibe con esta IP de origen asignada, que es la IP del router. ¿Listo? Entonces, él va a armar la respuesta. Obviamente, él la arma con la información que recibió. Origen, él. Destino, en este caso, sería la IP pública del router. Entonces, perdón, esta de aquí, disculpen, la 190. Sería la IP de destino. En este caso estamos hablando de que se va a ejecutar un DNAT. Claro que este señor no lo sabe. Y este señor tampoco sabe de ese NAT. El que sabe de eso es este router de aquí, que es el que lo hace. Entonces, él recibe la comunicación y dice, ah, bueno, mira, ve, 190, 10, 5, 12 soy yo. Pero este señor, yo lo tengo registrado que el que solicitó ese acceso fue esta máquina 10 de aquí. Entonces, voy a tomar ese mensaje y lo voy a alterar. Le voy a quitar mi dirección IP de destino y voy a poner la del equipo real porque comparando en mi tabla NAT, sé que él fue el que hizo esa solicitud. Y listo. Entonces, cuando entra el mensaje por acá, viene con la IP de origen y la IP de destino cambiada. Bueno, ¿cuál? La IP de destino en este caso, que fue la que se modificó. A eso se le llama Destination NAT o NAT de destino. ¿Listo? Entonces, si se cambia la IP de origen es source NAT. Si se cambia la IP de destino es DNAT. Entonces, digamos que esa es una de las técnicas y es muy utilizada. Veamos en nuestra configuración de red, por ejemplo. Aquí viendo en la configuración de red, vemos que la dirección IP que tiene asignada a mi computadora es la 192.168.1.143. ¿Listo? Esa es la IP que tiene mi máquina acá dentro de mi red LAN. Ahora voy a irme a internet y voy a hacer una solicitud para averiguar qué dirección IP se registra como mi dirección IP en los sitios en internet. Vamos a pasarnos a Google en estos casos. Ahora, yéndonos aquí a internet, voy a abrir aquí una pestaña nueva y voy a acceder a un sitio que se llama ¿Cuál es mi IP? Hay múltiples, hay varios, pues yo puedo escoger cualquiera. Aquí entré específicamente a este. Y me está diciendo que esta que está aquí es la dirección IP que se está registrando como dirección IP de origen de una solicitud. La 181.61.238.158. Si se dan cuenta, es una IP completamente distinta a la que tengo yo. Adicional a esto, miren lo que me identifica. Proveedor de Internet Telmex Colombia S.A. País Colombia. Proxy, no está usando proxy. ¿Ven? Dice aquí geolocalizar IP. Vamos a ver qué pasa. Y ahí está. Ya saben que esas IPs están asignadas a Barranquilla. ¿Sí? Como tal. Porque esa es la que el proveedor está asignando acá en lo que es en mi casa como tal. Ya no, pues no maximiza, porque obviamente no es posible. Ya tendría el router, el proveedor que informar específicamente la geolocalización de la casa en la que está ubicada y eso no lo hacen, ¿oyeron? Pero sí se sabe que están en Barranquilla. Entonces, ¿por qué? Por la IP pública. Entonces, mi sistema, mi equipo de borde está haciendo NAT y esa es la IP que él tiene asignado. Entonces, yo tengo una IP privada acá, pero mi salida de internet se registra con una IP pública, que es la 181. Hay varios sitios que hacen esto. No es solamente, vámonos aquí a Google.
Porque que tú pongas cuál es mi IP, pues hace esto. Tengo esta, cual, www.cual-es-mi IP, y aquí sin espacio. Aquí tengo cuál es mi IP pública. ¿Sí? Son de sitios que te pueden servir para esto. O puedes ponerlo en inglés. Por ejemplo, what is my IP? IP address esta, por ejemplo. La misma dirección. Barranquilla, Telmes, Colombia. ¿Sí ven? Todos se basan en la misma información porque esa información es pública. Es más, aquí tengo una opción búsqueda de IP. Resulta que yo detecté una dirección IP que está haciendo algo raro dentro de mi empresa, por ejemplo, una IP pública, y entonces yo aquí la coloco. Entonces me di cuenta que era la IP 56.25.145.20. Entonces yo le digo aquí esto y le digo get IP details. Y él me dice, bueno, esta dirección IP está en Estados Unidos. ¿Listo? No ha sido detectada, o sea, actualmente ningún proveedor tiene esa dirección IP. Quiere decir que no podemos identificar dónde está asignado. Parece que le pertenece a algún proveedor en Kansas, pero digamos que no necesariamente, porque no aparece un ISP asignado a esa dirección IP. Así que es posible que ICANN todavía la tenga asignada y no se la haya dado a nadie. Pues ya eso es una coincidencia. Vamos a cambiar un número nada más aquí. Nada, sigue sin saber el proveedor IP asignado. Y sigue diciendo Kansas. Vamos a averiguar dónde está la almacenado el servidor o la página web de la universidad. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Voy a hacer una solicitud DNS para averiguar la dirección IP. Para eso uso un comando que es el nslookup. www.americana.edu.co. Y se me devolvió la dirección IP 149.202.72.232. Vamos a seleccionarla y marcar. Y le damos Enter para copiar ese valor. Y ahora nos vamos a la página web y la pegamos allá. Aquí la pegamos. Le decimos lookup IP address. Listo. Entonces, aquí sí me detectó. El proveedor es OVH SAS. Este es su ASN o su número de sistema autónomo. Está ubicado en Europa, en Francia. ¿Sí? Entonces, esa dirección IP le pertenece a algún servicio en Francia, normalmente pues a esta empresa OVH SAS, que es un proveedor de hosting de allá de Francia. Entonces, el sitio web de la universidad está ubicado en un servidor en Francia. Eso es lo que podemos identificar con la dirección IP. Este número de sistema autónomo es el número que se le asignó junto con la dirección IP para identificar a la organización en Internet como tal. Entonces, ese es el mecanismo de NAT. Y fíjense que también pudimos utilizar el sitio para hacer otras averiguaciones. Otra técnica utilizada para hacer una utilización adecuada de las direcciones IP es la división en subredes. En este caso, pues, el subnetting se implementó en 1985 con la RFC 950 y básicamente es comenzar a manipular de una mejor manera las máscaras de subred, permitir máscaras de subred variables, ya no las famosas 255 cerradas, sino poder utilizar rangos variables y poder partir un binario eh, de alguno de los octetos. Entonces, básicamente consiste en generar o calcular, por ejemplo, para división en redes, una red grande en redes más pequeñas, un valor de 2 a la n para determinar cuántas subredes necesito. Ojo, subredes de un tamaño X, de un tamaño fijo particular para todas las subredes. Donde n es el número de bits de las máscaras a prestar.
Esto es algo que me imagino pues que ya hicieron anteriormente. Entonces, ¿qué se puede hacer aquí? Reducir el tamaño de los dominios de broadcast porque ya se manejan redes más pequeñas y los broadcasts se quedan dentro de la red a la que pertenecen y hacer la red más manejable. Incluso puedo controlar el tráfico entre segmentos en una red LAN, pero en una red pública pues también se puede hacer todo esto. Aquí está el ejemplo de división en dos subredes. Por ejemplo, para dividir en dos subredes se da 2 a la n, 2 a la 1, que en este caso 2 a la 1 es 2, y obviamente ahí están las dos subredes que yo necesito dentro de mi sistema. Eso implica que le debo prestar un bit a la máscara, a la zona de host, para hacer esa división en dos subredes diferentes. Quiere decir que ahora este bit aquí se utiliza para el cálculo de la operación AND. Y como todos los bits de la dirección IP desde aquí hasta este último bit del último octeto sean iguales, pues estamos hablando de la misma red. Si son diferentes acá, ya estamos hablando de dos redes distintas. O sea que 192.168.1.0 es la primera red y 192.168.1.128 es la otra red distinta. Ya no es una dirección de un equipo válida. Y la máscara sería, según el cálculo de ese bit que se convirtió de 0 a 1, 255.255.255.128. Aquí está el cálculo o la división para 4 subredes. Ya sería 2 a la 2, 4. Entonces tenemos aquí ya que prestar 2 bits porque el valor de n dio 2. Y en este caso, pues la máscara sería 255.255.255.192. Todas las subredes serían del mismo tamaño. No, nada más necesito 3, pues no hay forma. No hay forma de que 2 a la n me dé 3. Así que o me da 2 o me da 4. Es más, no necesito 6. No hay forma de que 2 a la n me dé 6. Porque 2 a la 3 me da 8. Y aquí está la división en 8 subredes. Ahora, una forma de manipular también, ya esto es más que todo para poder hacer agregación de rutas, ¿verdad? Se inventó algo llamado el CIDR, el Classless Interdomain Routing, que es para hacer un uso más eficiente de las direcciones IPs en los procesos asociados a las configuraciones, en donde ya no se va a utilizar el concepto de máscara para los procesos asociados a configuraciones, porque la máscara son 32 bits que toca escribir y se reemplaza por algo llamado el prefijo de red, que es ya un solo valor entero, ¿verdad? Que ya no serían 32 bits, sino solamente podrían ser utilizados, pues creo que serían 24 hasta 200, hasta 32 serían un valor entero, un valor de 32 bits, no, perdón, de 32 bits, no, disculpen, serían el número 32, se podrían hacer con 2 a la 6. Con 6 bits se podrían representar todas las máscaras de su red existentes. ¿Sí? Lo que implica una menor sobrecarga dentro de las configuraciones de los enrutadores. Porque imagínense poner 20 rutas, todas de 32 bits, en lugar de 20 rutas con máscaras de 32 bits, y en vez de poner rutas con lo que es solamente 6 bits necesarios para esto, pues se disminuye el ahorro, se consume menos memoria. Y también se puede hacer lo que se conoce como sumarización, lo que es router aggregation, que es hacer ya no subnetting, sino supernetting. O sea, sacar una red más grande, sí, pero solamente con identificación, de manera más sencilla, simplemente definiendo el prefijo. Entonces, en vez de poner la máscara, tú colocas la longitud del prefijo, que es que la cantidad de bits de la máscara que están a 1, eso es todo. Son dos formas de escribir lo mismo, solo que con prefijo pues es más corto. Entonces, por ejemplo, si tienes una máscara 255, 255, 2550, el prefijo es 24. Entonces, tú no tienes que poner 172.168.4.0 espacio 255, 255, 2550.
sino que pones 172.168.4.0/24. Si es en la 25, es porque la máscara es 255, 255, 255, 128. Y estos son los rangos de redes válidas, dirección de red, dirección de host válidas y dirección de brokers. Entonces, una de las características del Command Interdomain Routing es la posibilidad de usar prefijos para disminuir el consumo de memoria en los dispositivos a la hora de utilizar las máscaras. O sea, dejemos de usar estas máscaras y usemos estos prefijos. En IP versión 6, el concepto de máscara de su red desapareció. Solo se usa el concepto de prefijo. Entonces, BLSM fue otra técnica que surgió para manipular ya subredes de diferentes tamaños, porque inicialmente el cálculo era con subredes del mismo tamaño. Entonces, BLSM es máscara de subred de longitud variable y implica que cada subred puede tener una máscara diferente. ¿Sí? Ya no amarrándolo a unas direcciones particulares. Es más, originalmente en estos subnetting, señores, la primera subred no se podía utilizar. O sea que tú no podías dividir una red en dos subredes. Inicialmente tenías que empezar con 4, de las cuales la primera subred no se podía utilizar para evitar problemas de conflictos en los cálculos de las subredes con los sistemas de enrutamiento que trabajaran con el sistema con clases completas. Porque ahí se generaba ese conflicto. Afortunadamente ya, sí, desde hace varios años ya esos sistemas antiguos han ido saliendo y ya no se presentan esos conflictos. Así que sí se puede trabajar con ese tipo de direccionamiento. Me refiero a, por ejemplo, en estas 4 subredes, por ejemplo, la primera subred no se podía utilizar, esta primera. ¿Por qué? Porque podía generar un conflicto con la red global completa, con la máscara 24 bits completa. Porque es que mi router no maneja sistemas sin clase, él solo maneja los formatos antiguos, porque es un router viejo. ¿Listo? Entonces tú dices, pero es que yo saqué esta subred. Bueno, él cree que es esta. ¿Sí? Entonces, para él, todas estas subredes son la misma. Y la última te podía generar un conflicto con la dirección de broadcast. Entonces decían, ni la primera ni la última se pueden usar. ¿Saben? Entonces ahí venía el conflicto, el problema, porque entonces, listo, de 4 subredes no se puede utilizar ni la primera ni la última. Entonces se hacía un desperdicio bastante grande de direcciones IP. Solamente podías utilizar estas para que ahí sí los routers no se confundieran y dijeran, no, esa subred no la puedo manejar yo, mándasela a otro router para que la procese. O sea que aquí, por ejemplo, ni la primera ni la última se podían usar. Cosa que ya no es válida. En Cisco, a partir de la versión de iOS 12, ya eso se puede hacer. Se pueden utilizar esas direcciones. Ya con BLSM, ya no estamos hablando de redes del mismo tamaño, sino de redes de tamaño variable. Entonces hablamos de el cálculo de 2 a la n menos 2. El cálculo en redes iguales es 2 a la n. Pero originalmente también era 2 a la n menos 2, porque tampoco se podían utilizar estas dos redes iniciales. O sea que esto no lo podías hacer en esa época, pues. Actualmente sí se puede. Entonces, aquí estamos hablando de calcular ya no la cantidad de redes en las que vas a dividir la red, sino en la cantidad de hosts que vas a tocar, que vas a utilizar. O sea, y como en cada host, en cada red tienes dirección de red y dirección de broadcast que no puedes asignar, pues tienes que restarle 2 a cada cálculo. Entonces, en este caso, n ya no es la cantidad de bits de la máscara que vas a prestar para que se vuelvan unos, sino es la cantidad de bits con las que te vas a quedar para la cantidad de equipos necesarios. Entonces, en este caso, decimos, no, mira, ¿sabes qué? Yo necesito una red
para una cierta cantidad de máquinas. Entonces tu cálculo te dio 3 bits, perdón, 2 a la n menos 2 te dio 5. Eso implicará que esos 5 deberán mantenerse en 0 y los otros son los que se le prestarán a la máscara. Y así tú puedes dividir, por ejemplo, esta red es la 27, tomó 3 bits de la máscara de 24 y dividiste en bloques de, sería 30 bits por cada subred. De esos, estos no se están usando, ¿verdad? Entonces tú cogiste y comenzaste a dividir el último rango en bloques de 30, donde ya tú estás dividiendo en equipos en redes de solamente dos equipos. Entonces ya tú comienzas a jugar con estos cálculos. Ya ustedes saben que se comienza de la red más grande hacia la red más pequeña. Entonces, el VLSM contra las subredes tradicionales, que era el cálculo antiguo que yo les estaba mostrando acá que se hacía antes con todas las redes del mismo tamaño. Aquí está, bueno, aquí está el cálculo de VLSM, disculpe. Entonces, la división en subredes del mismo tamaño se asigna la misma cantidad de direcciones a todas las subredes, lo que implica que puede haber desperdicio de direcciones IPs, porque en los enlaces WAN normalmente solamente necesitas 2 direcciones: el nodo, el router de origen y el router de destino. O sea que en esos enlaces WAN, ¿para qué vas a hacer un cálculo de 30 máquinas? Con un cálculo de 2 que hagas es más que suficiente. Entonces la máscara de subred de longitud variable permitió hacer ese uso más eficiente de esas direcciones. Recuerden que todo esto está orientado a hacer un mejor uso de direcciones IPs. Sobre todo direcciones IPs públicas, que eso es aquí donde está el problema, no en las privadas. Entonces, podíamos ya no dividir todas las subredes del mismo tamaño, sino redes distintas. Bueno, aquí tenemos de 30 hosts, pero en el último valor sacamos las redes que conectan los enrutadores para sacar 2 redes pequeñas. Entonces, no, resulta que el proveedor necesita 30 IP. Bueno, listo, vamos a darle 30. No, este otro cliente nada más necesita 16. Bueno, entonces no le demos 30, démosle 16. ¿Sí? No, bueno, pero si necesita 16 no puede. Tendría que darle 30, porque matemáticamente si le puedo dar el cálculo de 16, pero tengo que restarle 2. ¿Sí? Porque sería 2 a la 4, que me daría 16. Menos 2 me daría 14. Entonces, él necesita 16 redes, nada, tendría que darle hasta 30 redes, hasta 30 direcciones. Pero ya eso es matemáticamente hablando. Pero necesito 8. Ah, bueno, entonces le puedo dar el rango de 16. Necesito 7. Bueno, le puedo dar el rango de 16 también. Necesito 4, le doy el rango de 8. Que se pierdan 2. Bueno, se pierden 2, no importa. Pero es menos, ¿ya? Entonces se hace una mejor administración del consumo de la red. El manejo de los virtual hosts, señores, digamos que ya en este caso es que se aloje en el mismo servidor web varios sitios con la misma dirección IP, pero diferente nombre. ¿Saben? O sea, que www.americana.edu.co comparta la misma dirección IP que, por ejemplo, www.miempresa.com. Pero la separación se hace por nombre, ya no por IP. Porque cuando hagas la resolución DNS, te va a dar la misma dirección IP. ¿Oyeron? ¿Eso qué quiere decir, señores? Que vamos a tener la posibilidad de almacenar en el mismo servidor web varios sitios con una sola dirección IP. Detalle, ¿cómo se hace la división? Pues ya no la hace el servicio DNS, ya la hace el servidor web. Es el servidor web el que tú configuras para que responda a diferentes nombres y que según el nombre que que respondió se lleve o se vaya a una carpeta distinta, asociada a un sitio diferente. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, www.abc.com. El servidor DNS dice, es este servidor.
www.df.com, el servidor dice, es este servidor, es el mismo. Y este señor es este mismo servidor. Y ya es el servidor web el que dice, me preguntaste por ABC. Bueno, mira, ese es en esta carpeta. Me preguntaste por DF. Ese es en esta carpeta. Me preguntaste por XYZ. Ese es en esta carpeta. Así que cada carpeta tiene un sitio distinto. Y los que quieran irse a esta carpeta no pueden pasarse a esta. Tendrían que solicitar una nueva dirección. Aquí está el ejemplo de una configuración de un virtual host en Apache, ¿ya? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el server alias y el server name www.mitechmin. Si te piden este nombre, llévalos a esta carpeta, ¿sí? A var, html, mytechmeet. Si te piden el nombre revivesafe.com, llévalos a esta carpeta. Entonces ya eso es el servidor web, porque para el servidor DNS todos responden hacia la misma dirección IP. Y eso le permitió a los sistemas de hosting tener varias, o sea, permitió el uso de los sistemas de web hosting, porque tienen un solo servidor y ahí meten todas las páginas, ¿ya? Todos los sitios, pues disculpen. Bueno, el número de sistema autónomo, que ya lo habíamos visto anteriormente, es un número que se asigna para la identificación de un sistema autónomo. Un sistema autónomo que es un grupo de redes IPs que posee una misma política de enrutamiento propio e independiente. O sea, una empresa, ¿sí? Un ISP, un proveedor de servicios de Internet, una empresa cualquiera, una universidad. Cualquier empresita, por pequeñita que sea, puede comprar sus IPs y puede comprar su sistema autónomo. El número de sistema autónomo tiene un costo de $1000. Así que tú verás a ver si lo quieres comprar. Son números de 32 bits para identificar. Entonces, tú compras unas IPs, puedes comprar un sistema autónomo también. Por ejemplo, AS25412. Entonces, se lo tienes que configurar a tus equipos de borde, para que se identifiquen con ese sistema autónomo en protocolos de enrutamiento como BGP. ¿Sabes? Tienes que asignarle el sistema autónomo que compraste para que te identifiques y cuando te hagan las búsquedas te puedan localizar e identificarte por ese número de sistema autónomo. Y son asignados por los RIRs, señores, los sistemas de registro de Internet. Organizaciones que aparecen aquí, tenemos IANA, que es la Internet Assigned Number Authority, que es la que asigna de manera global las direcciones IPs, los números de sistema autónomo y los servidores DNS raíz o principales que regulan toda la resolución de nombres en Internet. Actualmente ya no es un organismo independiente, sino que pertenece a ICANN, que es la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, o sea, la organización que asigna todos los nombres y números de identificación en Internet. Entonces, esta es la verdadera, la empresa actualmente digamos que es responsable de asignar las direcciones IPs a los RIRs. ¿Oyeron? Y también de los códigos de identificación de los protocolos. Ellos son los que le asignan los números. Bueno, TCP va a tener el número 08, 06. UDP va a tener el 14, digámoslo así. Y coordina todo el manejo de la asignación de lo que es los sistemas DNS. O sea, ahí están los diferentes enlaces para las diferentes organizaciones. Los RIRs son los Regional Internet Registry, son los que ya se encargan de asignar direcciones IP según la zona en la que te encuentres. Por ejemplo, ARIN maneja todo lo que es Norteamérica, pero la Norteamérica anglosajona, o sea, no incluye México, porque México pertenece a Norteamérica. RIPE, Network Coordination Center, o RIPE-NNC, maneja todo lo que es Europa, Oriente Medio y Asia Central. APNIC, Asian Pacific Network Information Center, es lo que es Asia y toda la zona del Pacífico. Latin American and Caribbean Internet Addressing Register sería LACNIC, ¿sí? Que sería la que regula todo lo que es América Latina y el Caribe.
y AFRINIC, del African Network Information Center, que es la que regula todo lo que es la asignación de direcciones en África, que es la que menos consumo ha tenido de direcciones IP. Ahí está el mapa con las regiones de cada uno de ellos. Si queremos en Colombia una dirección IP, pues hay que hablar con LACNIC. Y LACNIC está ubicada en Uruguay, ¿saben? Desde el 2002. Y es la que se encarga de asignar las direcciones IP versión 4, IP versión 6 y los números de sistema autónomo a lo que es Latinoamérica y el Caribe. Cuando nosotros adquirimos las direcciones IP, pues tuvimos que hablar con ellos, se les envió la resolución de la universidad, se les envió, digamos que la información que ellos solicitaron, se les envió un plan de uso de las direcciones, tienes que decir cómo las vas a utilizar. Tienes que tener por lo menos 2 proveedores de internet, no puedes tener uno solo, porque tienes que garantizar que la red se va a mantener arriba. Tienes que tener lo que se llama un dual home, o alguna técnica asignada para mantener la disponibilidad de tu servicio. Entonces, si no haces ese consumo adecuado, te quitan las direcciones IP, porque tras que se están acabando y tú las vas a mal utilizar, o las compraste y no las vas a utilizar, entonces dándolas, devuélvenolas para dárselos a alguien más. Es un pago único, tiene un costo de $2.500 sin importar cuántas IPs te vayan a asignar. Y te asignan unas direcciones IP versión 6 también. Te asignan un /64. Ahora, si eres una institución educativa, te hacen una rebaja a la mitad, un 50% de descuento. O sea que allá nos costó $1.250, más los $1.000 del sistema autónomo. En ese sí no hay rebaja, ¿oyeron? Entonces, digamos que ahí se adquirió una IP que son propiedad y están registradas a nivel mundial como propiedad de la Universidad Simón Bolívar, ¿verdad? Y el número del sistema autónomo también está asignado. Es más, cuando hacíamos revisiones en las bases de datos de direccionamiento IP, señores, y buscábamos las direcciones IP que nos asignó LACNIC, salían una empresa farmacéutica en Brasil, que era quien era la dueña original de esas direcciones, pero como no las utilizaba, al parecer, se las quitaron. Y después nos las asignaron a nosotros. Tuvimos que mandar, íbamos a los diferentes sitios, esperamos unos meses. Fuimos a cada sitio y comenzamos a registrar que esas IPs no eran de ellos, sino que eran de nosotros. Y ya con el tiempo las bases de datos se comenzaron a actualizar. Los LIRs, que ya son los Local Internet Registers, son los sitios ya locales de cada país. O sea, los que tienen las direcciones asignadas, los proveedores de Internet. Ellos le tienen que comprar al ACNIC. Es más, si eres un proveedor, te dan un rango más grande, te dan los rangos más grandes de IPs que pueden asignar. A las empresas privadas le dan un /22, máximo un /22, lo que implica que puede tener hasta 1048 direcciones posibles. Nosotros compramos 512. La mitad para la Simón Barranquilla y la otra mitad para la Simón Cúcuta. Los NRO ya son organizaciones que ayudan a que los RIRs se pongan de acuerdo. Incluso sirve para que tú le puedas servir, como ven acá, yo necesito hablar con AFRINIC porque se me agotaron mis direcciones IPs y necesito que ellos me asignen algún grupo, si ellos pueden. Y aquí estas son las organizaciones que se ponen de acuerdo para trabajar para que los RIRs trabajen en conjunto. ¿Saben? Y pues aquí tenemos los recursos bibliográficos que utilizamos. Vean que no es fácil manejar esto de las direcciones IP, señores. Si se dieron cuenta, pues estas organizaciones tienen que tener un muy buen control de esta asignación para evitar que se repitan direcciones IP y vaya a generarse un conflicto. ¿Bien? Entonces, digamos que ese era el tema, señores, de las direcciones IP versión 4. En la próxima clase comenzamos con las IP versión 6 y hacemos unas actividades de configuración para estos dos tipos de direccionamiento. Entonces, con eso terminamos el tema de la clase de hoy y ya nos veríamos en la próxima clase.